esa cápsula le está conteniendo y a esa proliferación que no tiene atipías. El color de este tumor benigno es de un color uniforme, homogéneo, generalmente clarito porque tiene poca vascularización, o sea, es entre blanquecino, pardo claro. Algunos pueden ser rojizos si es proliferación de vasos, pero generalmente es un color uniforme, homogéneo y bien delimitado. Y otra característica macroscópica, recuerden hasta acá, la consistencia generalmente en un tumor benigno es de consistencia firme. Esas son características macroscópicas que tienen que tener en cuenta. En los tumores malignos, las características macroscópicas es que el tumor maligno es de superficie y forma irregular, tienen indentaciones, tienen saliencias, tienen ulceraciones, por lo tanto, la superficie externa es irregular. No poseen una cápsula bien delimitada como lo hace el tumor benigno, sino que poseen cápsulas más bien pseudocápsulas o directamente no presentan ninguna cápsula porque este tumor maligno, ¿qué característica tiene? Que trata de infiltrar el tejido vecino, entonces es muy irregular. ¿De qué consistencia va a ser el tumor maligno? De una consistencia y también variable porque puede haber zonas de necrosis donde es una consistencia blanda, otras zonas duras de proliferación tumoral, otras zonas que pueden ser hemorrágicas, entonces es blandita también. Entonces es variable la consistencia del tumor maligno. Y el color del tumor maligno generalmente no es uniforme, generalmente el tumor maligno es de variada coloración. Puede haber zonas oscuras, pueden haber zonas de proliferación blanquecina, pueden haber zonas de necrosis, entonces esa zona de necrosis también puede ser grisácea o blanquecina. Es decir, lo importante acá que macroscópicamente el tumor maligno es policromático, a diferencia de la homogeneidad que tenía el tumor benigno. Pasando ahora a las características microscópicas, es que vemos. En el tumor benigno hay proliferación de células maduras semejante a la del órgano que le dio origen. Por ejemplo, si es un tumor benigno del tejido epitelial de revestimiento, vamos a ver que son tumores que van a contener un epitelio plano estratificado, queratinizado o no queratinizado, pero de características normales y semejantes a al órgano de origen, porque no tiene atipías, no tiene las atipías que nombró la doctora, no aparece en el tumor benigno, pero sí aparece en el tumor maligno. Y hay poquita vascularización, por lo cual hace que no sangre, por lo tanto no tiene esa policromasia que tiene el otro, y generalmente son homogéneos debido a la poca vascularización, que hace también que el crecimiento del tumor benigno sea más lento. En cuanto a las otras características microscópicas importantes en el tumor benigno es que no hay mitosis y generalmente las mitosis son mitosis típicas y que no dan metástasis. No dan ninguna metástasis. Mientras que en el tumor maligno, las características microscópicas, recuerden que las macroscópicas son la superficie irregular, el color homogéneo, la falta el color policromático, la falta de cápsula o una pseudocápsula, la infiltración del tejido vecino, mientras que en
en las características microscópicas que tenemos que ver, la histoarquitectura de ese tumor va a estar desorganizada. Esa histoarquitectura puede formar distintos tipos de tejido dentro de un tejido que si bien le dio origen va a formar tejido, pero ese tejido va a ser desorganizado, va a ser atípico, va a ser inmaduro, va a ser anormal. Por eso aparecen histológicamente células inmaduras y atípicas. Va a estar totalmente con gran vascularización, y esa gran vascularización que hace que haya mucha sangre en su interior, hace que las zonas de los tejidos que están formándose vayan formándose rápidamente, pero también van a necrosarse y van a formar zonas extensas de necrosis. El crecimiento, como les decía, de ese tejido es muy rápido, muy catastrófico, digamos, y eso hace que se produzcan también zonas de necrosis, aparte de todas las zonas donde proliferan los tejidos rápidamente con las atipías que ya nombró la doctora anteriormente. Otra cosa que, como les decía anteriormente, es que infiltra el tejido vecino, por lo tanto no vamos a encontrar una zona bien delimitada, sino más bien infiltrante. Y otra característica que tenemos, que las mitosis en este caso ya no son mitosis típicas, son mitosis atípicas, donde hay mitosis explosivas, las mitosis que se separan en cuanto al material que lo constituyen. Y otra característica muy, muy importante que lo distingue del anterior es que dan metástasis. Y las metástasis van a ver después en clases posteriores, que es digamos, la aparición de un tumor de esta característica en un sitio alejado al sitio de origen de este tumor. En el otro no, el otro queda localmente y ahí se lo extirpa y generalmente a la extirpación se sana. Ese es el tumor benigno. Bueno, en cuanto a la clasificación, vamos a ver la clasificación principal nada más de los que se dan en boca. ¿Cuáles son los tumores benignos? Los tumores benignos, ¿cómo se pueden llamar? Generalmente los tumores benignos tienen la terminación OMA, aunque hay algunas excepciones, pero generalmente la terminación del tumor benigno es en OMA, mientras que los tumores malignos, si son epiteliales, van a tener como terminación carcinoma, y si son tumores de conjuntivos, van a tener como maligno la terminación de sarcoma. Por ejemplo, si tenemos un tumor de origen glandular, tenemos como benigno un adenoma, pero como maligno un adenocarcinoma. Esos son los epiteliales. En un conjuntivo, si tenemos un lipoma, por ejemplo, la contrapartida maligna se va a llamar liposarcoma. De ahí que es importante tener la nomenclatura para diferenciar si es epitelial o conjuntivo, como carcinoma o como sarcoma. Dentro de los de revestimiento tenemos al papiloma. Damos los más comunes que vemos en boca, el queratoacantoma, y de los glandulares, los adenomas. De los conjuntivos, fundamentalmente tenemos los fibromas, los linfomas, los hemangiomas, pero además, bueno, los hemangiomas vienen de los vasos sanguíneos, el lipoma del tejido fibroso, adiposo, y el fibroma del tejido adiposo.
Pero además tenemos otros que también es importante recalcar acá a nivel de cavidad bucal, que son los que provienen del tejido óseo, se llaman osteoma, y los que provienen del tejido cartilaginoso se llaman condromas. Por último, tenemos también a los melánicos, o sea, los que provienen de los melanocitos, que son los nebus que podemos encontrar tanto a nivel de labio como en paladar o en cualquier sitio de la boca, en la lengua o en cualquier sitio de la boca. Estos nebus, si bien no son los más frecuentes que se producen, sí tenemos una clasificación de estos nebus que las vemos si es a nivel de mucosa bucal, está el nebus que es el intramucoso, el nebus mucoso y corial, o sea, el mixto, y otro que se da a nivel de la unión, o sea, debajo de la capa basal, que se llama el nebus de la unión. Ese nebus de la unión hay que tener cuidado porque también es conocido como una lesión preneoplásica y tenemos que tener cuidado para su evolución. Otro nebus que es bastante frecuente de encontrar es el nebus azul. Vimos en estos días bastante, es decir, dos casos en el hospital que llegaron de nebus azul en la boca y se lo ve como una lesión que vienen asustados, digamos, porque es una lesión oscura, azul, irregular, como infiltrativa, digamos, pero al verlo histológicamente vemos que está constituido por células ausadas, cargadas de melanina y no tienen ninguna atipía ni se parece para nada al tumor maligno melánico que es el melanoma. ¿Mm? Pasamos a la próxima. Vamos a ver algunos ejemplos de los tumores benignos más comunes en boca, que pueden ser el papiloma es uno de los más comunes, que este papiloma sí puede estar asociado o no al HPV, puede ser con infección viral a causa del HPV o no, puede ser que crezca normalmente nada más, y que clínicamente es una lesión exofítica. ¿Qué puede ser? O sea, exofítica significa que crece hacia el exterior, ¿m? O crece en abultamiento. Esa lesión exofítica tiene dos tipos de presentaciones clínicas. Una que es de base ancha, amplia, con el revestimiento, que es la forma sésil. Y la otra de base muy finita y con una excrescencia de formación, como un arbolito, que es la pediculada. Generalmente no son de gran tamaño, llegarían a 1 centímetro más o menos de diámetro, pueden ser solitarios o pueden ser múltiples. En el caso de infección viral por HPV es frecuente que encontremos múltiples producción de estos tipos de papilomas. Y como siempre tenemos que tener en cuenta la localización. La localización más común es en paladar blando o allá al fondo a nivel de la úvula, en la cara ventral y dorsal de la lengua o en la encía. En la encía es frecuente de encontrar. Pasamos a la próxima. Cuando nosotros tenemos en cuenta la histopatología, es lo que tenemos que tener como anatomopatólogas, digamos, y que para que interpreten ustedes los diagnósticos que les van a llegar, que la histopatología va a estar descrita en ese informe y por lo tanto vemos que está constituido por un núcleo de tejido conectivo, ese núcleo que les estoy marcando acá, ¿ven ustedes?
¿Están viendo? Sí, doctora. Perfecto. Entonces lo que yo le estoy marcando acá en el centro es el núcleo de tejido conectivo con proyecciones digitiformes hacia el exterior, y todo esto va a estar recubierto de esto que es, ven ustedes de acá, de un color violeta oscuro, recubierto por ese epitelio plano estratificado, que si es dentro de la boca y tiene queratina, va a ser paraqueratinizado u ortoqueratinizado, depende de que si tenga o no tenga núcleos la queratina, pero es un epitelio plano estratificado que está recubriendo a todas esas proyecciones del tejido conectivo. Son proyecciones papilares y recubiertas de ese epitelio plano. Ese epitelio plano que recubre es generalmente un epitelio acantósico sin atipías, y es como que estuvieran recubriendo la mano o los dedos, serían el tejido conectivo, y estarían recubriéndose por este epitelio plano estratificado. Bueno, pasamos a la próxima. Tenemos otro ejemplo que es bastante común que encontremos en la cavidad bucal de tumor benigno, que es el queratoacantoma. El queratoacantoma proviene del epitelio de los folículos pilosos o de los conductos sebáceos. Generalmente está en zonas expuestas al sol, pero esa zona expuesta al sol que nos tiene que dar importancia a nosotros cuando la encontramos en el labio. Este es un tumor que se confunde muchísimo con el carcinoma espinocelular, que es el tumor maligno más común en boca. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta cuando encontramos este tipo de lesión, porque clínicamente es una lesión bien, si bien es delimitada con un borde sobrelevado, tiene un cráter como ulcerado, digamos, un cráter que va hacia el fondo del tejido y hace como una zona ahuecada y cubierta, ¿no es cierto?, de queratina. Es de muy rápida evolución, dura 6 meses a 1 año, y puede llegar a desaparecer sin tratamiento, pero la característica es que asusta porque parece un carcinoma epidermoide, tanto en su forma clínica, como vimos anteriormente, a su forma histopatológica. ¿Cómo vemos en la histopatología? Que está constituido, ¿no es cierto? Acá vemos hacia afuera, como vemos acá también, el epitelio normal de la piel del labio, en este caso, ustedes vieron que es un caso de un labio, y abruptamente el borde se rompe y penetra hacia el interior. Al penetrar hacia el corion o hacia la dermis en este caso, la proliferación se agranda, es marcadamente acantósica, con mucha cantidad de queratina, puede haber muchos globos córneos incluso, hay zonas de presencia de formación de perlas córneas pequeñas y muchas células disqueratóxicas. Pero ¿qué es lo que vemos? Que hacia el fondo este tumor no infiltra, o sea, que queda allí y no hay atipía, por lo tanto no hay tampoco queratinización paradojal y infiltración en este caso de este tumor. Entonces eso sí hace que sea un tumor benigno, sin atipías, con mucho parecido clínicamente e histopatológicamente al tumor más común de boca, que es el carcinoma espinocelular.
Otro tumor benigno, bastante frecuente a nivel de boca, es el adenoma. El adenoma, como su nombre lo indica, adeno significa glándulas. Entonces es un tumor benigno formador de glándulas o de origen glandular, donde hay formación o proliferación de glándulas típicas que adoptan distintas formas microscópicas. Eso es importante, que tenemos distintas formas microscópicas, pero que siempre son, digamos, cuando miramos un adenoma y su contrapartida es el adenocarcinoma, vemos que en el adenoma no vamos a encontrar ninguna atipía. Entonces, el adenoma está formado por estas múltiples glandulitas o acinos glandulares que vemos acá con los núcleos bien dispuestos regularmente alrededor y con sus luces bien marcadas. Entonces, este montoncito de células acinares o de estructuras acinares constituye, ¿no es cierto?, el adenoma. Ese sería el patrón del adenoma acinoso, un patrón acinoso. Tenemos otro patrón que es el patrón papilar. Papilar, ya vinimos viendo lo que era el papiloma. Al ver lo que era el papiloma, ya vimos que formaba, ¿no es cierto?, excrescencias hacia el exterior con un eje conectivo que vemos acá, ese eje conectivo vascularizado y recubierto, en este caso no de epitelio pavimentoso, sino de células glandulares cilíndricas, secretoras, por lo tanto van a ser claritas y que recubren perfectamente con todas estas proyecciones papilares. ¿Alguna duda hasta acá? Chicos, contesten. No, profe. ¿Estamos bien? Bueno, entonces tenemos el patrón acinar y el patrón papilar. Por otro lado tenemos el cistoadenoma, donde se unen, ¿no es cierto?, las formaciones quísticas, donde hay estos quistecitos. Vemos que esto es un gran quiste. Ese sería el cistoadenoma unido, ¿no es cierto?, la formación quística y la proliferación glandular. También tenemos que tener en cuenta el tipo trabecular, donde vemos distintas trabeculitas que constituyen, ¿no es cierto?, están constituidas por células epiteliales típicas, pero que adoptan ese patrón como en redes o en trabéculas o unidas entre sí con un eje conectivo muy finito, que en zonas forma luces glandulares. Ese sería el patrón trabecular. Y otro que está mezclado, ¿no es cierto?, con una zona fibrosa y de una zona adenomatosa típica, que sería el fibroadenoma. Y este que vimos acá es el mismo adenoma acinar, donde vemos muchos acinos de distintos tamaños, unos más grandes, otros más chicos, pero con secreción incluso en su interior y un estroma fibroso que los está sosteniendo con infiltrado inflamatorio crónico. Ese sería el primer tipo. Otro tumor, pero ya pasamos ahora al tejido mesenquimático, que es muy, muy frecuente de ver en la cavidad bucal, es el fibroma. El fibroma, que está constituido, es decir, en la mayoría de los casos, es
reactivo, ¿no es cierto?, a una prótesis mal adaptada, reactivo digamos, a roces, a lesiones, a lesiones, ¿no es cierto?, características de esta proliferación, como son lesiones totalmente reactivas. Entonces, clínicamente están localizados en varios lugares, pero es más frecuente que esté en la encía fija, formando lo que se llama un épulis o lesión reactiva fibromatosa. Esa se ubica en la encía fija, en el surco intergingival o papila, las papilas interdentarias, que es el surco intergingival, y también podemos encontrar como fibroma periférico en el caso de esta diapositiva que está acá abajo. ¿Cómo son clínicamente? Clínicamente son lesiones sobreelevadas, lisas, bien delimitadas, de un color homogéneo, como todo tumor benigno, y que al extraerse, por supuesto, no encontramos ninguna atipía y por lo tanto pueden llegar a curarse completamente. Histopatológicamente, como vemos acá al costadito, en esta microfotografía, vemos que está constituido por proliferación fibrosa en gran cantidad, con vasos sanguíneos escasos, no hay una gran vascularización, ni hemorragia, ni necrosis, solamente es homogéneo, blanquecino y bien delimitado por encima vemos que está delimitado por el epitelio plano estratificado, que en sectores está como estiradito por la proliferación externa que tiene, y puede llegar a tener hiperparaqueratosis, como vimos en los anteriores. Otro tumor benigno, también frecuente de ver, tanto en la cavidad oral como en el cuello, porque ustedes cuando ven al paciente lo ven íntegramente desde el cuello en adelante, pero en la cavidad oral es frecuente que encontremos, ¿no es cierto?, este tipo de tumor, que el lipoma es un tumor del tejido adiposo, mientras que si fuera maligno tendríamos la terminación sarcoma y sería un liposarcoma. La ubicación de este tumor es en el tejido submucoso epitelial, puede estar en las mejillas, afecta generalmente a personas adultas, es más, no hay diferencia entre hombre y mujer en cuanto a la edad, a la presentación, es decir, se pueden presentar tanto en hombres y mujeres con la misma cantidad de ¿cómo es?, de relación. Regularmente están limitados, blandos, son desplazables, no se unen a las estructuras adyacentes. ¿Por qué? Porque tienen una cápsula que lo delimitan perfectamente, entonces son bien delimitados sobre la superficie, y al corte vemos que tiene una superficie amarillenta y es bien liso. Vemos acá, ustedes ven perfectamente cómo hay una lesión sobreelevada, bien delimitada, de un color blanquecino amarillento, que sobresale a la mucosa normal. Histopatológicamente, este tumor está constituido, bueno, es bastante aburrido, digamos, este tumor, porque está constituido, ¿no es cierto?, por un tejido que es un tejido adiposo, típico, normal, con bien maduro,
con células que son los adipocitos, con núcleos desplazados hacia la periferia. ¿Por qué? Porque estos adipocitos dentro de su citoplasma están cargados de lípidos y constituyen normalmente al tejido. Esa proliferación tiene, de acá lo vemos que está en la mucosa bucal, por lo tanto encontramos el epitelio plano estratificado no queratinizado de revestimiento, aunque puede, en caso de irritación, tener una paraqueratinización u hortaqueratinización, y por debajo vemos tejido conjuntivo que está formando una cápsula bien delimitada, si bien es fina, pero le delimita perfectamente este tumor, lo que hace que sea otra característica de tumor benigno. Y también vemos que en esa proliferación de células adiposas hay finos tractos de tejido fibroso y escasa vascularización, lo que hace también las características de un tumor benigno. Otro tumor que es frecuente de encontrar y que aparecen desde edad temprana, o sea, incluso hasta desde el nacimiento, pueden aparecer en niños, o también puede ser que aparezcan con posterioridad, ¿no es cierto? Es el hemangioma. El hemangioma, que tiene una localización más frecuente en piel, en labios, por eso tenemos en cuenta nosotros, y en mucosa oral, como vemos en esta fotografía, es una de aparición en la lengua, ¿no es cierto? Entonces tenemos en piel, en esta fotografía, en el labio, que acá vemos como una lesión. A ver, descríbanme cómo es esta lesión. Les doy la más fácil para que ustedes me describan un tumor benigno. ¿Cómo se lo ve? ¿Me escuchan? ¿Cómo se ve esta lesión? ¿De qué color es? Ojo azulado. Es azulado, muy bien. ¿Y qué otra característica tiene? ¿Está dispersa? ¿Cómo está? Para que sea benigna. O acá en la lengua, ¿cómo es? Una lesión abultada, azulada, ¿y qué más? Se ve bien acá. ¿Cómo está? ¿El color es homogéneo? Color homogéneo, sí, azulado. ¿Qué más? ¿Y bordes limitados? Bordes bien delimitados. Muy bien. Hay otras variedades también que pueden aparecer en otros lugares del organismo, como de ubicación intramusculares, óseos, integrando algunos síndromes también. El hemangioma es un tumor bastante frecuente y bastante disperso por todo el organismo, pero es importante que ustedes sepan acá encontrarlos en boca. Histopatológicamente, me gusta más esta fotito. Histológicamente está formado, ¿no es cierto?, por proliferación de células endoteliales, ya sea en forma sólida o en forma de vasos de neoformación en este caso, de distintos tamaños, algunos grandes, otros más pequeños. Acá ven pequeñitos. Sí. Con ¿cómo es? Es de tipo capilar, por lo tanto tiene un endotelio y una fina capa de tejido conectivo por debajo. Y el resto es todo proliferación de pequeños vasos
de capilares. Y por otro lado tenemos este otro, que es otra variedad, que es, sería la variedad capilar y esta sería la variedad cavernosa, donde vemos que sí hay grandes vasos de distintas formas que se van adaptando al tejido que los rodea y cargados, ¿no es cierto?, de material hemático en su interior. De ahí que se llame, por la forma que adopta y el contenido que le va dispersando, ¿no es cierto?, al vaso lo va agrandando, que se llame cavernoso. Bueno, hasta acá entendieron el tema de los tumores benignos y algunas diferencias con malignos. ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? ¿Vamos a continuar con tumores malignos? Sí, doctora, se entendió hasta ahora. ¿Se entendió? Bueno, perfecto. Vamos a continuar entonces con tumores malignos o neoplasias malignas. Siempre nos enfocamos dentro de los tumores malignos más frecuentes, que son los epiteliales y los conjuntivos, que son más frecuentemente vamos a encontrar en la cavidad bucal. Dentro de los epiteliales tenemos al carcinoma, acá ya vemos la nomenclatura que vamos a utilizar con terminación o carcinoma, el vasocelular, carcinoma espinocelular o de células escamosas o espinocelular o epidermoide, que es el carcinoma más frecuente en la cavidad bucal, y también los adenocarcinomas, contrapartida de los adenomas que vimos anteriormente. Y los conjuntivos, el fibrosarcoma, contrapartida del fibroma que vimos anteriormente, y el hemangiosarcoma, contrapartida del hemangioma que vimos recientemente. ¿Qué pasa con el carcinoma vasocelular? Es un carcinoma que proviene, ¿no es cierto?, del epitelio de revestimiento también de la piel. Es muy frecuente que encontremos a nivel de labio, por eso es importante que ustedes lo conozcan. O proviene también del epitelio folicular, de la capa basal del epitelio de revestimiento o del epitelio folicular. No afecta a las mucosas, afecta generalmente a individuos mayores de 50 años, con piel blanca, pero son personas muy expuestas al sol, personas blancas, es muy común en nuestra zona por la gran cantidad de radiaciones que tenemos, ultravioletas, y también puede aparecerse en algunos pacientes inmunodeprimidos con defectos hereditarios en el ADN, formando algún síndrome. ¿Cómo aparece clínicamente? Vemos que hay una zona donde el epitelio por fuera está normal y aparece de pronto una pápula que puede ser perlada, como en el caso de esta fotografía, con una sobreelevación externa y una zona ulcerada interna. Esa zona sobreelevada constituye, ¿no es cierto?, llamativamente ya una pápula. Y también, como vemos acá en esta zona de otra zona de la piel, donde también hay una zona de sobreelevada, pero no tan bien delimitada como la anterior, es irregular, de un color diferente en un lugar y en otro, es policromático, con una zona costrosa en el centro. Este tumor tiene la característica de ser localmente muy agresivo, pero puede llegar incluso hasta corroer
el hueso, formando el ulcus rodens, es decir, en su evolución, el carcinoma vasocelular hizo que comprometa, ¿no es cierto?, o altere al hueso y forma el ulcus rodens. Y acá tenemos otra fotografía muy característica donde vemos dos zonas de carcinoma, una con una buena elevación externa, ¿no es cierto?, bien elevada, y una zona ulcerada en el centro. Esa zona sobrelevada es rojiza, está bien, es decir, es característico de este tumor, y la zona hueca interna ulcerada con mucha costra en su superficie. ¿Le ven claramente a esto? Y otra característica es, como es la infiltración local, generalmente no dan metástasis. ¿Cómo vemos histopatológicamente? También lo vemos como un carcinoma no muy agresivo en cuanto a la citología que lo constituyen, y vemos que se desprenden de la capa basal del epitelio. Acá ven ustedes el epitelio plano estratificado de la piel, del labio o de la piel en general, en este caso con una hiperkeratosis, porque ven mucha queratina en su exterior, en su capa externa, y vemos que el epitelio está estirado. Está estirado, ¿por qué? Porque apareció esta proliferación que está por debajo del mismo, que va desprendiéndose de la capa basal del epitelio, que es la capa que le da origen a este tumor, aparte de la zona de los folículos pilosos también, donde pueden aparecer. Se van desprendiendo nidos y cordones de células atípicas. Si bien no tienen demasiado atipías, no tienen por qué estar ahí, por lo tanto son atípicas, y en forma de nidos, en forma de cordones sólidos y nidos sólidos, y que tienen, después vemos a mayor aumento, una característica especial. No confundan esto que ven acá, que es un folículo piloso con material queratínico en su interior, con una perla córnea que va a ser componente más bien del carcinoma espinocelular, que es el más común en boca. Vemos entonces cómo están constituidos estos nidos y cordones, con una característica especial de disposición de estas células, las basaloides, que se disponen una al lado de la otra, constituyendo una empalizada periférica y rellenos de células basaloides oscuras, basófilas, con escasas atipías. Aquí vemos unas macrocariosis, aquí vemos algunas mitosis atípicas, pero en la gran mayoría son atipías leves. Y como les decía, no dan metástasis, por lo tanto, son de una evolución más lenta, local, y generalmente al extraerse hay que cuidar que no recidive nomás, pero localmente, y no dan metástasis. Ahora sí vamos al otro carcinoma, que es también de origen de las células epiteliales, del epitelio de las células del epitelio escamoso, que recubre generalmente la mucosa bucal. Es el tumor más común que encontremos en boca, y generalmente aparecen personas mayores de 50 años, pueden ser tanto en personas del sexo femenino como del sexo masculino en igual cantidad, la frecuencia de aparición, y
También tenemos como factores carcinogenéticos la luz ultravioleta, los carcinomas, en el caso de la boca tenemos los carcinógenos, industriales como los alquitranes, aceites, quemaduras antiguas, las úlceras crónicas que no curan, cicatrices, algunas cicatrices ya sea por roces antiguos o por quemaduras, los arsenicales, como nombraba la doctora anteriormente, el tabaco y muchas otras causas. Como lesión precursora tenemos las lesiones, la queratosis solar, y generalmente producen metástasis a ganglios regionales y de ahí pueden ir a cualquier lugar del organismo. ¿Cómo vemos clínicamente este tumor? Bueno, ya lo vemos muy feo, ya llama mucho la atención cuando el tumor está bien formado, es un tumor irregular, de bordes rojizos, zonas blanquecinas, otras zonas de hemorragia. Vemos también que hay zonas costrosas que tratan de tapar esa úlcera, ¿no es cierto?, que se formó. Es muy atípico, no tiene una delimitación, infiltra el tejido vecino y vemos acá dentro de la boca que es una lesión irregular que puede extenderse a los tejidos vecinos con gran facilidad, infiltrándolo y ulcerándolo. Y el labio también es frecuente, es más frecuente en el labio inferior que en el superior, pero en el labio también tenemos este tipo de lesión muy parecida a lo que describimos acá en esta primer fotografía. Sobreelevado, policromático, muy atípico. Histopatológicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Ustedes tienen que tener en cuenta que vieron esa parte clínica, lesión ulcerada, los bordes sobreelevados. Entonces vemos que en este sector hay un epitelio de revestimiento que está conservado y abruptamente se rompe, se corta y se hace un hueco y aparece una zona ulcerada, que en superficie ustedes van a encontrar que tiene restos celulares, detritus, necrosis, hasta puede estar infectado, como en este caso, con colonias bacterianas, pero esa es una sobreinfección. Y por debajo, ya tomando el corion de la mucosa bucal, va a haber esta proliferación que a este aumento vemos que son grandes nidos de células con citoplasmas amplios, eosinófilos, a diferencia del vaso celular que eran basófilos, y forman, estos no son folículos pilosos como vimos en el anterior, sino son verdaderas perlas córneas. Verdaderas perlas córneas que es queratina enrollándose sobre sí misma por la gran producción que tiene este tipo de tumor, una gran producción de queratina. ¿Por qué? Porque este tumor proviene de la capa granulosa del epitelio o de la capa espinosa y producen gran cantidad de queratina. Acá vemos mejor estas diapositivas, estas fotos, donde vemos las células, o sea, los nidos celulares constituidos, ¿no es cierto?, por células epiteliales
Profe, no se escucha.